Bienvenidos, compañeros de viaje, al fascinante mundo de los lenguajes de programación. Así como los idiomas que hablamos nos ayudan a comunicarnos entre nosotros, los lenguajes de programación nos permiten comunicarnos con las computadoras. Son los códigos secretos detrás del software y las aplicaciones que usamos todos los días. Nuestro viaje comienza a mediados del siglo XX, una época en que las computadoras eran máquinas enormes que ocupaban habitaciones enteras. En aquel entonces, programar era una tarea compleja y tediosa. Los pioneros tenían que escribir instrucciones en código máquina, una serie de ceros y unos que las computadoras podían entender. Imaginen escribir una novela entera usando solo ceros y unos. Afortunadamente, mentes brillantes desarrollaron lenguajes de programación para facilitar este proceso. Estos lenguajes actuaban como traductores, convirtiendo instrucciones legibles para los humanos en código máquina. Uno de los primeros lenguajes de programación fue Plan Calcul, desarrollado por el ingeniero alemán Konrad Zuse en la década de 1940. Aunque no se implementó en ese momento, Plan Calcul introdujo conceptos innovadores como asignaciones, bucles y declaraciones condicionales que darían forma al futuro de la programación. Casi al mismo tiempo, surgió el lenguaje ensamblador como una alternativa más fácil de usar para el código máquina. El lenguaje ensamblador utiliza códigos cortos, llamados mnemotécnicos, para representar instrucciones de máquina. Esto facilitó que los programadores escribieran y entendieran el código. Sin embargo, el lenguaje ensamblador todavía estaba estrechamente ligado al hardware de computadoras específicas. Esto significaba que el código escrito para un tipo de computadora no necesariamente funcionaría en otra. La necesidad de lenguajes más portátiles y de nivel superior se hizo evidente. La década de 1950 presenció el nacimiento de los lenguajes de programación de alto nivel, diseñados para ser más fáciles de usar e independientes de las arquitecturas de computadora específicas. Estos lenguajes permitieron a los programadores concentrarse en resolver problemas en lugar de lidiar con los detalles del hardware. Uno de esos lenguajes fue COBOL, creado en 1959. COBOL revolucionó la informática empresarial con su sintaxis similar al inglés, lo que facilitó a los programadores el desarrollo de aplicaciones para el procesamiento de datos, la contabilidad y otras operaciones comerciales. Fortran, desarrollado en 1957, surgió como otro lenguaje influyente. La fuerza de Fortran residía en su capacidad para realizar cálculos matemáticos complejos de manera eficiente. Rápidamente se convirtió en el lenguaje preferido por los científicos e ingenieros que trabajaban en todo, desde el pronóstico del tiempo hasta la ciencia espacial. Lisp, inventado en 1958, adoptó un enfoque diferente. Lisp se centró en la computación simbólica y la recursividad, lo que lo hizo adecuado para la investigación de la inteligencia artificial. La influencia de Lisp todavía se puede ver en lenguajes modernos como Python y JavaScript. Sección 4. Expandiendo horizontes. Basic, Pascal, Prolog, C, Smalltalk y Ada. Las décadas de 1960 y 1970 vieron una explosión de nuevos lenguajes de programación, cada uno con sus propias fortalezas y aplicaciones previstas. BASIC, o Código de Instrucción Simbólica para Principiantes, creado en 1964, tenía como objetivo hacer que la programación fuera accesible para un público más amplio. Su sintaxis simple y su entorno interactivo lo convirtieron en una opción popular para fines educativos. Pascal, llamado así por el matemático francés Blaise Pascal, se desarrolló en 1970. Pascal enfatizó la programación estructurada, un enfoque disciplinado para escribir código claro y mantenible. Se convirtió en un lenguaje favorito para enseñar conceptos de informática. Prolog, o programación en lógica, creado en 1972, introdujo el concepto de programación lógica.
Prolog permitió a los programadores definir reglas y relaciones entre datos, y el motor del lenguaje derivaría automáticamente soluciones basadas en estas reglas. C, desarrollado en Bell Labs a principios de la década de 1970, se convirtió en uno de los lenguajes de programación más influyentes de todos los tiempos. La combinación de características de alto nivel y acceso al sistema de bajo nivel de C lo hizo increíblemente poderoso y versátil. Se convirtió en el lenguaje elegido para sistemas operativos, sistemas integrados y aplicaciones de alto rendimiento. Smalltalk, desarrollado en la década de 1970, fue pionero en el concepto de programación orientada a objetos, o PO. La PO revolucionó el desarrollo de software al introducir el concepto de objetos, que encapsulan datos y comportamiento. Esto facilitó la construcción de componentes de software complejos y reutilizables. Ada, que lleva el nombre de Ada Lovelace, la primera programadora de computadoras del mundo, se desarrolló a finales de la década de 1970 y principios de la de 1980. Ada fue diseñado para su uso en sistemas de misión crítica, como los que se encuentran en la industria aeroespacial y de defensa, donde la confiabilidad y la seguridad son primordiales. Sección 5. La era moderna de la programación. C++, Java, Python, JavaScript, PHP y Ruby. Las décadas de 1980 y 1990 marcaron el comienzo de la era moderna de la programación, caracterizada por el auge de la programación orientada a objetos, Internet y la World Wide Web. C++, una extensión del lenguaje C, se volvió increíblemente popular por su rendimiento, flexibilidad y compatibilidad con la programación orientada a objetos. Java, lanzado por Sun Microsystems en 1995, prometía portabilidad de escribir una vez, ejecutar en cualquier lugar. La independencia de plataforma de Java lo hizo ideal para desarrollar aplicaciones multiplataforma, y sus sólidas bibliotecas lo hicieron adecuado para una amplia gama de aplicaciones. Python, creado por Guido van Rossum a finales de la década de 1980, enfatizó la legibilidad del código y la facilidad de uso. La sintaxis clara de Python y su vasto ecosistema de bibliotecas lo convirtieron en una opción popular para el desarrollo web, la ciencia de datos, el aprendizaje automático y la creación de scripts. JavaScript, lanzado por primera vez en 1995, trajo interactividad a la World Wide Web. JavaScript permitió a los desarrolladores crear páginas web dinámicas que respondían a las acciones de los usuarios, haciendo que los sitios web fueran más atractivos y fáciles de usar. PHP, o preprocesador de hipertexto, surgió a mediados de la década de 1990 como un lenguaje de secuencias de comandos del lado del servidor para el desarrollo web. La facilidad de uso de PHP y su capacidad para interactuar con bases de datos lo convirtieron en una opción popular para crear sitios web dinámicos y aplicaciones web. Ruby, creado a mediados de la década de 1990, se centró en la productividad del programador y la elegancia del código. La sintaxis elegante de Ruby y su enfoque en la convención sobre la configuración hicieron que fuera un placer trabajar con él, y ganó popularidad en la comunidad de desarrollo web.